disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Tenemos hoy día un programa especial de cierre de semana. Tenemos por un lado a Romina Mela, quien además de ser una de las mejores periodistas de investigación de este país, ¿no? En IDL Reporteros, también es la promotora de un proyecto que se llama The Reading Show, sobre el cual le vamos a preguntar ahora, que es espectacular. Y de otra parte, tenemos al escritor Rafael Dumet, autor de El espía del Inca, un libro bastante gordito, pero sumamente importante, que si no lo tienen, los invito a que lo compren, porque el libro además creo que se ha reimpreso ya varias veces, es un éxito. Y nada, vamos a presentar, ya presenté a nuestros invitados. Hola Romina, hola Rafael, bienvenidos al programa. Hola Pedro, hola Rafael, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, Lo mismo yo. Quiero felicitarla también a Romina porque justamente acaban de ganar un premio muy importante y de él reporteros, ¿no? Con una serie de es verdad, reportajes. es verdad, es verdad. Muchísimas El gracias. premio Gabo. Justamente. Sí, por las investigaciones que hicimos sobre la cobertura durante las protestas, ¿no? Y las reconstrucciones de cómo murieron personas tanto en Ayacucho como en Juliaca, ¿no? En ambos casos, tanto en manos del ejército como de la policía. Muchísimas Presumo gracias. que sobre ese tema o sobre ese símil vamos a regresar debido a las características del personaje que va a ser el centro de esta conversación, que es Eudosio Radínez, ¿no? Un personaje desconocido para muchos, pero que tiene un valor histórico importante, ¿no? Un personaje además sumamente controvertido, reitero, del que se sabe poco o casi nada, y que Rafael Dumet ha hecho el ejercicio en los últimos años para hurgar, indagar sobre él y contarnos su historia en tres partes. Esta primera ha salido en una novela que se llama El camarada Jorge y el dragón, ¿no? O algo así. Es conforme. Es conforme, doctor. Ya, pero antes de entrar al tema de fondo, yo quería preguntarle a Romina que nos hable de este proyecto The Reading Show. ¿Cómo surge? ¿Cómo se ha desarrollado? Hemos tenido 2 años de pandemia donde The Reading Show tuvo que hacer un paréntesis. Dale, Romina, cuéntanos, Gracias, ¿qué Pedro. cosa es The Reading Show? The Reading Show es un proyecto que es un espectáculo literario. Es que somos cofundadores, David Hidalgo, que también que es escritor, Ujú. periodista, junto conmigo, y es un proyecto que empezó en el año 2018. Pero di que es tu esposo, pues, ¿no? Di que es tu También, esposo, ya. también. Entonces Dato empezamos juntos. importante, digo, ¿no? Empezamos juntos este proyecto en el año 2018 y con una pregunta inicial en cómo suena una obra en la voz de su autor. Eh, y buscábamos con este espectáculo literario que empezó primero en librerías y fue escalando hacia el espacio escénico, al teatro, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos generar desde el principio con el proyecto es cómo conectar a los autores con sus lectores y que y que hacer estas presentaciones con mucha riqueza de la dramaturgia, el teatro, la música en vivo, videos, todo el aspecto audiovisual, poder generar y crear esa atmósfera y poder darle vida a las historias de los autores, tanto en ficción como no ficción. Y empezamos primero, como te contaba, en librerías y luego empezamos a escalar. Y la primera vez que estuvimos en un teatro que fue el Estelar de la FIL en el año Yo estuve ahí, 2019, yo estuve ahí. Qué que bestia fue, la cantidad de gente. Qué bestia, eh, estaba full.
Sí, fue con el libro La Batalla, de de Gustavo Gustavo Gorriti. Urbina. Y fue un hito importante para nosotros en el proyecto, porque además fue la primera vez que trabajamos con un director de teatro, que fue el maestro Coco Chiarella, Mm. como un gran amigo, pero además un En paz gran descanse. director. Gran tipo, sí. Sí, y bueno, y darle además este otro paso al proyecto. Entonces, en esa función que hicimos con Gustavo, por ejemplo, estuvieron los protagonistas de esa historia, que era un hecho Mm, histórico, además. Entonces, uno de los protagonistas además era músico y compuso una canción específicamente mm. para la función. Entonces, y a partir de esa empezamos a hacer varias funciones, varios reading shows con autores y con autoras. Y tú fuiste, de hecho, Sí, uno de ellos con el libro, me hiciste sufrir. con el caso El Sodalicio, contigo y con Paola. Sí. Hicimos Mitad monje, mitad soldado. sí, el libro Mitad Monjes y Mitad Soldados, y que fue precisamente en un ciclo que hicimos en el LUM, que se llamó Lecturas de la Memoria, ¿no? En el que estuvieron ustedes con su libro, luego estuvo Lurjo Gavilán Mm, con Carta al Teniente Shogun, y sí. Karina Pocheco con el libro El Bosque de tu Nombre, ¿no? Entonces, eh, lo hicimos, salió estupendamente bien, y hasta ahora que vamos a hacer la función de Rafael, solo hacíamos unas únicas funciones, que era una experiencia única para los espectadores. La última que hicimos antes de este pare en pandemia fue una que hicimos con Alberto Vergara en el año 2020, justamente unos días previos a las elecciones, ¿no? Lo hicimos y también lo dirigió Coco Chiarella. Luego, después de eso, tuvimos la pandemia, el encierro, Mm. y en mayo volvimos con un libro de Gustavo Gorriti, El vuelo de los Ayánigas, con una historia muy potente. Y a partir de ese montaje hemos contado con Celeste Viale, que es una extraordinaria dramaturga, directora y además actriz. Y con ella estuvimos trabajando esa función, y ahora precisamente el espectáculo que vamos a tener con Rafael y su libro El camarada Jorge y el dragón. ¿Y cómo sale la idea de continuar este proyecto con la novela de Rafael? Ahí Nada sí, más. debo Sí. ¿Ah? Dale, dale, Rafael. simplemente que aquí, bueno, yo vi pedacitos y vi fotos del espectáculo de The Reading Show que había hecho Gustavo Gorriti con David y con Romina. Yo le dije, oye, ¿qué es esto? Le pregunté, le escribí un email, oye, ¿qué es esto, Gustavo? Ah, no, es una lectura escénica que hacen Romina y David, es una experiencia excelente, ¿no? Entonces yo vi, le pedí más información y por supuesto yo inmediatamente, por una parte le dije a Gustavo que sirviera de intermediario para poder contactarlos a ellos. Y también yo me dirigí directamente, ustedes estarían interesados en un espectáculo, un corte ligeramente diferente, es decir, un libro de ficción y además, bueno, que además yo escribo cosas que son para ser leídas en voz alta, Pedro. Entonces, yo no sé, pensaba que el libro podía prestarse a un trabajo de este tipo, es decir, una lectura escénica que pretende utilizar todos los recursos del teatro para poder Déjame interrumpirte, Rafael, porque tú además escribes libros que tienen años de investigación, o sea, donde hay un trabajo riguroso en cuanto a historia, levantamiento de data, como El espía del Inca, ¿no? Que es un clásico hoy por hoy. Nada, te quería decir eso, ¿no? Es la verdad, es la verdad. Creo que, bueno, pues hay ciertas características del tipo de trabajo que quiero hacer que, bueno, pues incluye también una muy detallada investigación en la medida en que yo considero que un libro, una novela, inclusive un trabajo de ficción, debe estar bien informada. Este es básicamente un lema bueno, de mi maestro, el señor John Le Carré. A pesar de que tú no vayas a utilizar la información, tienes que informarte bien Ujú. de aquello que vas a hablar. Y nada, pensé que además, bueno, el hecho de que esta nueva novela como la anterior
hubiera sido escrita para ser leída en voz alta, porque realmente lo ha sido. Pensé que podría interesar a Romina y David, y felizmente fue el caso, ¿no? Parece que les interesó. No, Rafael es un escritor extraordinario y además su anterior novela, El espía del Inca, fue extraordinaria. Entonces nos entusiasmamos muchísimo cuando Rafael estuvo interesado en hacer esta lectura escénica y bueno, desde ese momento nos pusimos en marcha para poder trabajar y poder presentarla ahora ya dentro de poco. Entonces, pero realmente... es como dice Rafael, y si uno lee El camarada Jorge y el dragón, puede percibir eso que son, además está compuesto por unas escenas y retratan, hay detrás una gran investigación sobre un personaje, como dicen ustedes, totalmente controversial, como es Euso Rabines, pero Odiado. eh, Es un personaje odiado por tirios y troyanos, odiado por todo el mundo. ¡Qué bestia! y creo No me, que, Y con razón, creo, ¿ah? Pero bueno. ahora, creo que un aspecto valioso, y hay un pasaje en este libro, en este primer libro de esta trilogía, que nos va a traer hacia el presente. Entonces, creo que además el libro es muy necesario en estos momentos porque cuando uno revisa y Rafael escribe sobre hechos que ocurrieron hacia 1914, más o menos, eh, uno ve el contexto y lo que ocurría en el Perú en ese momento y miramos el 2023 y uno puede encontrar un paralelismo inmediatamente, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto está el libro, sí, Rafael. cosas que parecen que habían sido escritas ayer, comentando hechos análogos que hubieran ocurrido ayer. Y Como la además, masacre de Yaucán, que es la que tú mencionas, que ocurrió en Cajamarca, no recuerdo el año, 1914, sí, como y 1914. sobre la cual yo no tenía ningún registro. Ahora te quiero preguntar sobre eso, pero antes, Romina, fechas. Porque The Reading Show, ojo, hay que decirlo, no es algo que, como en los teatros, se pone en cartelera y va a estar todo el mes de julio, agosto, septiembre. No. Son performances muy cortas, ¿no es cierto? Sí, sí, y bueno, y estamos muy entusiasmados y agradecidos porque Rafael ha podido regalarles a sus lectores 4 funciones. Entonces vamos a Wow. tener con Rafael 4 funciones que van a ser este 25 y 26 de julio y el 1 y el 2 de agosto. Esto va a ser en el Teatro Ricardo Blume, va a ser a ¿Ya? las 8 de la noche y va a ¿Dónde está estar el Ricardo Blume? Está en Jesús María. Ya. Además, creo que para todos aquellos que además van a ir en esos días a la FIL, a la Feria del Libro, Ujú. el teatro queda bastante cerca. Va a ser a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Teleticket y Ya. también en la boletería. ¿No? Nosotros en nuestras redes sociales están los links para poder comprar las entradas si lo desean por Teleticket y también un tutorial muy sencillo y práctico para poder hacer la compra por esa vía. Bien, Romina. Ya se están así, pero recontraprofesionalizando. ¿Ah? Sí, estamos muy entusiasmados y contentos y además va a ser una sorpresa porque van a ver, tú sabes Pedro que y porque has tenido experiencia ya haciendo un read show, que cada montaje es completamente distinto y tiene que ver con la riqueza de la obra, del libro y también de sus autores. Entonces, esto va a ser muy especial porque además Celeste Viale, que es la directora, ha trabajado en una adaptación también del libro y creo que está genial. Creo que además, y que creo que eso es algo importante y debo decir vinculado con el proyecto que buscamos además poder presentar historias que son necesarias en que los ciudadanos las conozcan, ¿no? Entonces creo que un espacio como el espacio escénico, donde es posible que los espectadores vayan, tengan este contacto muy vívido con la historia y también les permita, ¿no? Cuestionarse, pensar acerca de ello. Y naturalmente, después de cada una de las funciones, Eso es lo que Rafael pasa. Eso es lo que va a pasa. tener... Sí, sí, O claro. sea, como público,
he estado en 3 oportunidades. La última, lamentablemente, por diferentes razones, no pude asistir. Y me tocó estar, digamos, como protagónico junto con Paolo Gas. Y la experiencia fue alucinante, además de muy fuerte en lo personal, ¿no? Eh, pero claro, historias como la de Gorriti o la de Lurgio Gavilán, la de Lurgio fue así, o sea, realmente te estremecía el final, ¿no? Porque había un componente personal. En el caso de la de Lurgio, él estaba esperando que fuera el teniente Shogun a la presentación. O sea, de verdad que cada una de estas presentaciones son increíbles, increíbles. O sea, esto es teatro y algo más, porque es una dramatización con los autores, en contacto con el público, narrando historias muy, muy personales. Em, ¿Cómo así entras tú, Rafael, al personaje de Eudosio Rabines? Porque de verdad que me parece un acierto entrarle a un personaje tan, tan desconocido para la historia, siendo un personaje que yo creo que hay que darle el lugar que tiene, ¿no? Aunque sea Eh, controversial. no, es interesante porque yo funciono de manera muy, muy racional, pero me acuerdo muy claramente que en el año 2011, bueno, cuando yo estaba escribiendo una serie de artículos y me estaba informando acerca de una serie de eventos, me topé con un artículo que mostraba un cable desclasificado de la CIA. Y en ese cable desclasificado, el cable desclasificado era de un agente de la CIA que enviaba un reporte a su superior, en el que hablaba de unos datos, unas informaciones que había recibido de un informante que se llamaba Lucio Rabines. Estos datos aludían a unos encuentros que estaba teniendo el presidente del Perú en ese entonces, 1962, con la junta militar que estaba dirigiendo, es decir, la junta cívico-militar que duró creo que un año y medio, y que en las que, porque eran varias reuniones, se estaba expresando el malestar que sentían los militares con ese presidente. Ahora bien, ese presidente, Pérez Godoy, le había confiado esta noticia, esta confidencia a Eudosio Rabines. ¿Por qué? Porque era nada más y nada menos que su primo hermano. Entonces a mí hubo un triple impacto que me causó esto. Por una parte, el hecho de ver un documento desclasificado en carne y hueso, o sea, real. Yo me tomé el trabajo de descifrarlo a partir de lo que yo sabía de documentos de la CIA. Luego, comprobar que había una persona que estaba ejerciendo de manera real, concreta, tratando de ejercer por lo menos un efecto concreto en la política de su país, apelando a la política o sea, a una potencia externa, Mm. pero sí es una evidencia, es una cosa así sobrecogedora, para mí por lo menos. Y finalmente, el hecho de que una persona pudiera revelar a gente ajena una conversación íntima que había tenido con su propio primo. A mí eso también, o sea, creo que fue un triple impacto que me hizo a mí tratar de averiguar más sobre este personaje, sobre el cual ya había escuchado algo, ¿no? Un poco en el sentido de lo que habíamos conversado antes de este encuentro, de que todo el mundo lo odiaba, era un tipo mefistofélico, lo odiaban en la izquierda, lo consideraban un traidor. Hay casos en las cuales inclusive estaba prohibido mencionar su nombre, inclusive en un momento determinado, inclusive yo sabía de la historia en que, bueno, cuando él tenía un programa de televisión, Mm. digamos, Genaro Canero Checa había ido para justamente tirar una cachetada en la Sí, para cara. pegarle. Exactamente, pero tiró una cachetada en la cara y al día siguiente Sofocleto había solicitado un acto de reivindicación de la mano de Genaro Carrero Checa por haber sido, digamos, nada por el hecho, ¿no? Entonces, era realmente un tipo muy odiado. Entonces decidí leer su libro de memorias que se llama La Gran Estafa. Eh, ¿Eso dónde lo bueno, conseguiste, Rafaela? lo conseguí en primer lugar en internet, en Amazon, había una Ya. versión en
¿no? Pero luego me compré otra que era un poquito diferente, en carne y hueso, y luego me conseguí también la versión en inglés, que son además la versión en inglés, que es un producto cultural manufacturado de la CIA, Y además que y sale antes que la versión en español. Eh, sale Claro. 51. Justamente por esta razón, puesto que yo me acuerdo, y he documentado esto, Rabines se reunía en México en una casa cuya dirección tengo especificada en una zona que se llama, ahí también muy especificada, San Ángel Inn. Se reunía una vez por semana con el agente William Buckley y juntos trabajaban la edición de los libros de memorias que ella ya había escrito en castellano y editaban justamente con miras a un público norteamericano este producto cultural, ¿no? Y loco, ¿no? Y justamente este libro fue, digamos, editado, traducido, publicado, distribuido, promocionado por nada más y nada menos que la CIA, ¿no? Y todo esto además con la ayuda clandestina y silenciosa, nada más y nada menos que Pedro Beltrán. Entonces, todos estos documentos, todo esto que estoy diciendo, por si acaso, está completamente documentado, no hay duda al No, no, te respecto. creo, te creo. Ahora, para la mayoría de la gente que nos está viendo, hay que decir que Eudosio Rabines nació en Cajamarca, ¿no? Fue aprista, ¿no? Sí. Casi de la talla de un Aya de la Torre, a quien conoció personalmente, luego renegó del APRA, se volvió comunista, pero comunista radical, y luego se fue a la extrema derecha. O sea, era un chaquetero en toda regla, pero a la vez era un tipo sumamente inteligente. O sea, Ah, no era un chaquetero así, oportunista como los que hay ahora, ¿no? O sea, para que era un intelectual. justamente yo quería un poquito resumir, no quería justamente pasar a eso, donde justamente lo que yo descubrí al leer su libro de memorias fue justamente esta larga sucesión de hechos increíblemente relevantes en los cuales él había tenido participación. En primer lugar, como tú mencionaste, bueno, él había justamente tenido una relación horizontal, completamente horizontal con Víctor Raúl Aya de la Torre, con quien incluso él había escrito los documentos iniciales, que los documentos Mm. fundacionales los escribió Rabines en 1926 en París con Víctor Raúl Aya de la Torre. La primera Y célula parlamentaria, perdón, la primera célula aprista en Argentina la crea Rabines. exactamente, y también, bueno, continúa participando en ella en París en 1927. Pero nada, el asunto es que luego, más bien, se acerca bueno, una vez que Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui rompen palitos, él se acerca más bien a Mariátegui e incluso Mm. sigue el de intermediario entre los dos. Los dos no se hablaban, no se escribían de manera directa. Y Alberto Flores Galindo ha documentado justamente las cartas que se intercambiaban Ah, mira, y Mariátegui, pero a través de Rabines, porque no se hablaban directamente. Y finalmente Rabines fue la persona que José Carlos Mariátegui eligió para sucederlo en el Partido Socialista. Te voy a ahorrar, y llega a dirigir a Mauta, ¿no? no, No, soy, pero pero sí trabaja en Amauta. él llega a escribir muchos, Ya. muchos artículos, realmente muy sesudos y muy articulados en los diferentes números de Amauta, pero no, él no se ocupó de cerrarlo. Ahora bien, sí, la tendencia prevaleciente una vez que murió Mariátegui era desmaterializar el partido. Y parte de ese asunto consistió en cerrar el Amauta y más bien orientarse a una labor más cercana pues al movimiento obrero, ¿no? Pero comunista, además con una consigna, la consigna de subordinar todo este movimiento al Partido Comunista y la Internacional Comunista, ¿no? Rápidamente, simplemente voy a señalar que él estuvo pues hizo una serie de huelgas, participó en una huelga contra la Zero Pasco Corporation, lo metieron a la cárcel, hubo una cosa rocambolesca, la sacaron de la cárcel, dice él que un comando soviético, además estuvo en la Guerra Civil Española, además estuvo en Chile, además estuvo en Argentina, y bueno, finalmente se convirtió en un disidente político, escribió este libro de memorias al que hice mención, y La luego gran se acercó estafa. más bien, sí, la gran estafa y finalmente
Pedro Beltrán, con quien tampoco tenía una relación vertical, sino más bien horizontal. Cuando Pedro Beltrán tenía que, bueno, lo metieron a la cárcel, Mm. o bien él tenía que hacer sus funciones, por ejemplo, para presidir el Banco Central de Reserva en 1948, ¿a quién le dejó las riendas del periódico? A Rabines. Y de hecho, justamente cuando podría deportó a Rabines en 1950, inmediatamente Pedro Beltrán, en solidaridad, renunció a su trabajo como director del Banco Central de Reserva. Debe, Simplemente debe para... ser, debe ser el peruano más deportado en la historia, ¿no? O Sí, uno de claro. los más deportados, porque este tipo lo han votado de varios Ah, gobiernos. ¿Ah? no, y además la persona más responsable de más golpes de Estado en la historia del Perú también, porque él ha participado indirectamente en golpes de Estado de varios presidentes, ¿no? Incluyendo el de la UNI, incluyendo el de justamente también el Bustamante y Rivero, creo que también el de Odría, y también creo que el de Velasco. ¿Qué tal personaje, no? Eh, Ahora, Sí, Romina. impresionante. Yo solamente tenía una pregunta para Rafael, si se puede. Antes quería decir que me parece que este primer libro, la trilogía, ayuda a poder entender, no sé, si el origen de este personaje, ¿no? En su infancia en Cajamarca y un poco qué define, un poco lo que va a ser él en su juventud y luego todo lo que ha contado Rafael. Ahora, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué decides hacer una trilogía, ¿no? Y no contar todo en un solo libro. ¿Qué pasa ahí en términos de decisiones como autor? como he mencionado, se lo mencioné a Penguin, todavía no es una trilogía, Romina, puede ser más, es una saga. Ah, No sé Ok, por ya. qué. Yo también pensaba que era una ok. trilogía. No, yo puse saga ahí nomás, dije saga. De verdad, yo pensaba Ya, trilogía, pero eso entonces es dije, una primicia. claro, no, lo que pasa es lo siguiente. Yo me acuerdo que, pues, bueno, estuve leyendo los 50 Buena, páginas Romina. iniciales, sí, las 50 iniciales de la gran estafa y transcurrían, pues, justamente en Cajamarca, ¿no? Y yo pensaba honestamente que, bueno, la Cajamarca que él pintaba era una Cajamarca muy tranquila, bucólica, donde no pasaba nada. Y caray, hacía un retrato de su familia allí, de su papá, que moría muy, muy, muy temprano al irse a la selva, de su mamá, ¿no? Con quien tenía una relación muy particular, una señora muy, muy, muy religiosa, de su vida en Matara, y también luego de su posterior vida en la casa de su tío Belisario, un héroe de la Guerra del Pacífico, al que, bueno, pues él tenía mucho aprecio, no, porque era un hombre, pues, era muy prominente Belisario Rabines. de los Rabines, que justamente que era un hombre muy prominente, que era una gran autoridad local y que además tenía una gran biblioteca. Entonces, de allí, eso era el relato de la infancia de Rabines en la Gran Estafa. Y bueno, yo honestamente pensaba tomarme unos buenos 10 páginas con esa infancia y continuar, y ya está. Pero realmente la cosa cambió completamente mi perspectiva cuando hice mi tarea y comencé a investigar acerca de la historia de Cajamarca real, ¿no? Y que no tenía absolutamente nada que ver con la Cajamarca que él pretendía pintarnos. Y me di cuenta pues, que justamente, en primer lugar, Cajamarca estaba invadida por un bandidaje endémico. Completamente, el Estado peruano en la zona del norte estaba completamente O sea, destruido no por la había guerra. estado. Prácticamente no había Estado, ¿no? Y realmente era muy, muy, muy difícil hacer imponer la ley Que en en el viejo lugares en los oeste. cuales, más o menos, sobre todo pero justamente los protagonistas no eran estos hombres no eran vaqueros de Far West, eran terratenientes bandoleros, que Ah, eran tenían a su terratenientes. O sea, cuando hablas terratenientes, de bandidaje, estás hablando de bandoleros, pero digamos con hacendados. plata, con comercios, con tiendas, y Ya. además bajo, bajo su mando, con los cuales tienen una relación de arrendatario digamos, a la persona que tiene el arriendo. O sea, un hacendado que tiene gente, a pistoleros a su servicio, que además con los cuales tiene una relación casi semifeudal. Una cosa bien, bien, bien extraña El y que tipo de gran justamente chaparral.
Bueno, claro, pero con estas características tan singulares que son propias de Cajamarca y que no son de ninguna otra parte. Esto lo ha señalado el historiador Lewis Taylor, un británico que justamente seguía la huella de este fenómeno en el Perú. Y nada, en el estudio de Lewis Taylor, lo que pasó es que él te habla de estos bandidos, te habla de este personaje que se llama Eliodoro Benel, que tiene una gran ¿Cómo se llama, perdón? importancia. Eliodoro Benel. ¿Ya? Él es típico de lo que justamente es un bandolero terrateniente, y te presenta un hecho que fue realmente importantísimo en la historia del Perú en ese momento, en 1914, que es esta desigualdad estructural entre estas personas y las personas a quienes les arriendan sus terrenos, y esto desemboca en una masacre que se llama la masacre de Yaucán, una masacre en la que mueren 300 arrendatarios indígenas y mestizos, y cuyo responsable directo es nada más y nada menos que este tío de Rabines, el coronel Belisario Rabines, que es el tío de Rabines y en cuya casa Rabines vivía mientras se produjo la masacre. Este elemento, este hecho fue lo que a mí me decidió justamente a hacer lo que me preguntaste, Romina, porque me di cuenta que todo ese periodo, esa versión sobre su infancia que él nos estaba indilgando era una ficción y era un parte de su estilo, es decir, esta campaña de propaganda, de mentira, ¿no? Tratando de ocultar lo que realmente había ocurrido en su infancia, adolescencia y primera juventud, que fueron definitivamente determinantes en lo que vendría a ser el resto de su vida, ¿no? Por eso todo esto surgió de la convicción de que lo más importante, lo definitivo en su vida, era antes de su experiencia del comunismo. Había tenido lugar en esa niñez, adolescencia y primera juventud, por una parte, por esta Cajamarca, donde el bandolerismo era endémico, por este tío, por esta familia, por esta precariedad de su familia, y por otra parte, con esta relación particular con este hombre, con esta masacre y con el hombre que lo tuvo en su casa. Un hombre que tuvo que enfrentar, que fue responsable directo de una masacre y además que termina consumido por ella. Ujú. Y él observa la masacre, observa a su tío, observa la reacción de la sociedad, observa cómo el tío reacciona ante su propia culpabilidad de esto, y él toma lecciones muy importantes, además inspiradas en parte también en una lectura de Ernesto Renan y en una lectura de Nietzsche, de que hay cosas que él no permitirá que le pasen, nunca. Y él asume pues esta moral del superhombre, pero curiosamente al mismo tiempo que una identificación profunda con el personaje de Cristo. Mm. Esta combinación es extraña, explosiva, y será determinante para Bueno, el pero esa, resto. esa contradicción como que es el signo de su vida, ¿no? De toda su vida, hasta su muerte, que no se sabe si fue un accidente o fue un asesinato. Pero yo quería preguntarle a Romina, ¿qué símiles encuentras tú entre la historia que cuenta Rafael y la actualidad, por ejemplo? Por ejemplo, este episodio del que hemos hablado a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con la masacre de Yaucán. Mm, ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cuál es la reacción? ¿Se les culpa en ese momento a las personas? Hubo una versión de que las personas se mataron entre sí, ¿no? Entonces, y se culpa a las personas que estuvieron ahí. Entonces, cuando pienso y miro lo que ha ocurrido en los últimos meses aquí en el Perú en el contexto de las protestas, uno encuentra ciertos símiles y el comportamiento y la actitud de las autoridades, del gobierno es muy parecida. Entonces, ver algo que ocurrió en 1914 y que uno puede encontrar símiles ahora, como digo, en el año 2023, es impresionante, ¿no? Creo que una de eh, hablando del libro, creo que uno de los
y Rafael lo contaba, lo relataba muy bien, creo que los grandes valores del libro, además, esas ventanas históricas que te abre a partir de este personaje que es Eudosio Rabines, cuando naturalmente Rafael explica sobre sus orígenes, cómo surge este personaje antes del comunismo, permite también mirar al Perú de esa época, ¿no? Y es sorprendente ver sus problemas, la idiosincrasia, qué era lo que pasaba, y ver que han transcurrido tantos años y que seguimos siendo también un poco eso, ¿no? Con obviamente ciertas variantes, ¿no? Pero creo que es fundamental mirar en nuestra historia para plantearnos y cuestionarnos el momento en que estamos viviendo ahora. Entonces, creo que también ese es uno de los aspectos valiosos del libro, ¿no? Entonces, no sé, quizás Rafael nos pueda contar algunos detalles adicionales también de sus paralelismos, porque cuando estábamos hablando en el proceso del Ring Show, precisamente estábamos en una primera lectura de los fragmentos del libro que van a estar en el montaje, y hablábamos esto que tú te preguntas ahora, Pedro, ¿no? Entonces, esto se siente tan actual, Tan ¿no? actual, sí. Sí, antes de darle el pase a Rafael, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Romina Mela y Rafael Dumet aquí en Raje del Oficio. Pausa y regresamos. Si quieres ver la entrevista completita, puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio, donde además de la entrevista entera, sin pausas, vas a encontrar columnas, reuniones mensuales con el equipo y otro tipo de beneficios. Suscríbete.